Pues muy buenas tardes a todos, a todas, a todes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esperemos que hayan estado también en el conversatorio, perdón, anterior. Pero bueno, a los que se están uniendo, les contamos que este es un conversatorio en el que estamos conmemorando la creación hace un año de nuestra Red Mexicana de Mujeres Filósofas, y este es un panel en el que vamos a tener participaciones hablando en torno de la Organización de Mujeres Filósofas en México. Haremos Nuestra Tierra, es el nombre de nuestro conversatorio, y tenemos muy distinguidas panelistas. Ahora las voy a presentar. Primero que nada, bueno, mi nombre es Fanny del Río, yo también soy integrante, miembro fundadora de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Y les voy a contar un poquito rápidamente cómo va a ser la estructura de este conversatorio. Vamos a tener 4 bloques de preguntas en donde cada participante va a tener alrededor de unos 5 minutos para contestar. Cada uno de estos bloques, después de que termine, yo le voy a dar la palabra a la primera ponente. Cuando ella termine, le va a dar la palabra a la siguiente ponente, así hasta terminar la ronda de las preguntas, de los bloques de preguntas. Como les decía, son 4 bloques, y haremos también un espacio que esperemos tener suficiente tiempo como para tener un diálogo con las personas que están siguiéndonos por nuestras redes, y que quisieran intervenir, pues haciendo estas preguntas directamente a nuestras panelistas. Primero que nada les comento así rápidamente que la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, lo que busca precisamente es extenderse, para no concentrar todo en un centro, digamos, desde la Ciudad de México, sino que pues, precisamente lo que buscamos es que haya representación de redes regionales en donde se trabaje con todas las filósofas de esa zona geográfica, y que tengamos esta posibilidad de extender, de promover, de dar visibilidad al trabajo de todas las filósofas en México. No solamente las filósofas que estamos en la capital del país, sino a todas las filósofas que están trabajando en las distintas universidades, centros de investigación, o de manera particular sin pertenecer a la academia, porque pensamos que la filosofía no solamente se da en las aulas. Entonces, las invitamos a todas las filósofas que estén trabajando a que se unan a esta Red Mexicana de Mujeres Filósofas para que esto aumente su visibilidad, permita y fomente el diálogo. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo ahora ya es un seminario permanente de mujeres en filosofía, en donde se exponen los trabajos, las investigaciones en las que están trabajando. Hay una replicante, hay una persona que comenta esos trabajos, se hace una relatoría y eso se sube a un newsletter. Todo esto pensando en precisamente promover, difundir y hacer más visible el trabajo de las mujeres en filosofía, porque sabemos que esta es una de las tareas pendientes, y por eso también la creación de la Red Mexicana de Mujeres en Filosofía. Entonces, voy a comenzar presentando a nuestras ponentes. Tenemos a una representante de San Luis Potosí, Ana Laura Fonseca. Ella es profesora, investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde actualmente ella se desempeña como secretaria general. Es licenciada en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, maestra y doctora en Filosofía de la Ciencia en el área de Ciencias Cognitivas por la UNAM. Cuenta con reconocimiento a perfil deseable de PRODEP, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su tema general de investigación es el razonamiento humano y la caracterización de sus normas. Su enfoque de investigación enfatiza la relevancia de integrar aspectos evolutivos, materiales, sociales y culturales de la cognición para lograr una mejor comprensión
de la forma en que las capacidades de razonamiento son aprendidas, desarrolladas, desplegadas y modificadas en la práctica. También nos acompaña la doctora Laura Campos Millán. Ella es doctora en filosofía por la UNAM, representante de Morelos. Actualmente, Laura Campos Millán está adscrita al Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sus áreas de investigación se encuentran dentro de la filosofía del lenguaje y de la filosofía de la mente. El trabajo que ha realizado se centra en la semántica y la pragmática léxicas y específicamente estudia la relación entre unidades léxicas, conceptos y comprensión de emisiones lingüísticas en contextos conversacionales. Desarrolla el proyecto Significado Léxico y Comprensión del Lenguaje. Su trabajo como docente lo desempeña ahí en el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades y en la Facultad de Filosofía de la UNAM. También está representando a la península de Yucatán, la doctora Sandra Ramírez. Ella es investigadora titular en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida. Es doctora y maestra en Filosofía de la Ciencia y licenciada en Filosofía por la UNAM. Especialista en Estudios Sociales de la Ciencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Oviedo. Maestra en Psicología por el Instituto de Estudios Transgeneracionales. Su área de investigación principal son los estudios filosóficos de la ciencia y filosofía de la tecnología. Es corresponsable de los seminarios permanentes del Centro de Estudios, Poéticas y Pensamiento, Relaciones entre Literatura y Filosofía, en conjunto con Carolina de Petris, y Tecnociencia y Diferencia. Su trabajo de investigación se dirige a la comprensión de cómo se gesta la idea de naturaleza que subyace a la tecnociencia moderna a través de la obra de Bruno Latour y más recientemente Donna Haraway. También tenemos representando a Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Zacatecas a la doctora Rocío Cázares. Rocío Cázares es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1. Ha sido profesora en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana, Campus León, y la Universidad Autónoma de Querétaro, entre otras. Desde 2007 es profesora investigadora de la Unidad Académica de Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su área de especialización es la filosofía moral. Ha hecho investigación en torno a las concepciones de la felicidad, el sentido de la vida y la racionalidad práctica. En los últimos años se ha concentrado en el análisis de la dimensión moral de procesos emocionales como la vergüenza, el perdón y recientemente el duelo. Asiste a este conversatorio en representación de las filósofas, como decíamos, de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Muy bien, pues con esto vamos a abrir el primer bloque de preguntas y le voy a dar la palabra primero yo a Ana Laura Fonseca, quien después la va a dar a Sandra Ramírez, quien se la dará a Rocío Cázares y quien se la dará después a Laura Campos. Y el primer bloque de preguntas es el siguiente. ¿Cuál es la situación de las mujeres filósofas en la región y qué necesidades inmediatas enfrentan? Adelante entonces a la Laura Fonseca. Gracias. Muchas gracias, Fanny. Muchas felicidades a todas las integrantes de la red. Es un gran gusto para mí estar aquí y muchas gracias también a todas las personas que nos acompañan a través de las redes. El Estado de San Luis Potosí cuenta por lo menos con 3 universidades que imparten la licenciatura en filosofía: la Universidad del Centro de México, la Universidad Abierta y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo voy a hablar ahora fundamentalmente de la situación de las filósofas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque es el espacio que conozco y con quienes he podido tener comunicación. Creo que habrá oportunidad en los bloques siguientes también de referirse a los avances y retos pendientes para contactar a las colegas de otras universidades.
La Academia de Filosofía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí actualmente está conformada por 3 filósofas y 2 filósofos. Es decir, somos una academia pequeña con mayoría de profesoras de tiempo completo. Hay también una colega filósofa adscrita a la Facultad de Psicología, quien de hecho fue fundadora de la licenciatura en Filosofía. La situación cambia cuando pensamos en los profesores de asignatura que son sistemáticamente, mayoritariamente varones. Solamente hemos tenido una sola profesora filósofa que ha impartido clases en nuestra licenciatura como profesora de asignatura. Hemos tenido profesoras, sistemáticamente tenemos profesoras, pero dan materias que no son típicamente filosóficas, ¿no? Nos auxilian con los cursos de comunicación escrita o con los cursos de herramientas y comunidad digital, ¿no? Pero básicamente como profesoras de filosofía hemos tenido una colaboradora en el pasado, básicamente. Sabemos que una colega más imparte clases en la Facultad del Hábitat y probablemente hay más que aún no tenemos localizadas y a quienes pido que si andan por ahí y están interesadas en colaborar con esta red, me contacten por favor o se registren en la red o se registren en la red nacional. Más o menos 40% de nuestra población estudiantil son mujeres. Las profesoras de la Universidad Autónoma realizamos labores de docencia, gestión, tutorías a estudiantes, direcciones de tesis, además de investigación, lo cual plantea el reto de distribuir el tiempo para poder realizar todas las actividades encomendadas, generalmente desde la periferia y con recursos escasos. Las estudiantes, por su parte, me han compartido que entre los retos que enfrentan en su vida académica es tener que trabajar más para lograr ser escuchadas, porque de entrada no se espera que como mujeres hagan un trabajo intelectual. Perciben prácticas de discusión que son particularmente violentas con las mujeres y uno de los retos que plantean es que las mujeres filósofas no reaccionemos ante las presiones antes mencionadas también desde una perspectiva o una práctica filosófica violenta. Al mismo tiempo, denuncian la falta de inclusión de filósofas entre los materiales de lectura en los programas de estudio. Consideran que en su experiencia la mayoría de las veces que se lee a mujeres filósofas es en trabajos de glosa a propuestas de filósofos y escasamente se lee a las filósofas en sus propuestas positivas. Como profesora, yo asumo la responsabilidad que me toca en estas denuncias y asumo el reto de responder a él, lo cual implica, como ya se mencionó muy acertadamente en el conversatorio anterior, particularmente Karina lo mencionó, enfrenta el reto, uno de los retos que enfrentamos para cumplir y subsanar esta situación es contar con textos en nuestro idioma, ¿no? Porque si hay pocos textos en algunas áreas contemporáneos, en general en español, creo que en el caso de las filósofas es aún más complicado, ¿no? Finalmente, creo que parte de los retos para tanto las profesoras, investigadoras y estudiantes por igual es, como ya también se mencionó de manera muy interesante en el conversatorio esta mañana, particularmente Teresa, Karina, Erika hicieron menciones muy puntuales al respecto, es identificar las condiciones sociales y materiales a partir de las cuales realizamos filosofía en México y en este caso en particular en San Luis Potosí, y enfocarnos en construir las prácticas individuales, sociales e institucionales que consideramos apropiadas para el desarrollo del pensamiento filosófico libre y equitativo. Bueno, creo que en términos generales esto resumiría un poco como la situación en la que nos encontramos en San Luis Potosí, y yo doy la palabra ahora a Sandra Ramírez. Muchas gracias, Ana. Bueno, la pregunta es complicada de responder en varios sentidos. Bueno, primero quisiera decir que me da un poco de pudor decir que soy representante de la península de Yucatán, porque no me considero representante, ¿no? Pero bueno, estoy acá desde hace años, trabajo acá haciendo filosofía, pero eso me conecta con tratar de responder a las preguntas que nos son planteadas, que es ¿cuál es la situación de las mujeres filósofas en la región? Yo creo que es de completa invisibilidad.
Eso se debe a una situación que desde que llegamos acá, otros colegas y yo, hemos tratado de subsanar, que es la ausencia de estudios de filosofía en las universidades públicas en toda la región. Es decir, acá en la península de Yucatán no contamos con estudios formales de filosofía, excepto en 2 universidades privadas como maestrías. Y como son tan pocas las personas que solicitan su ingreso, tampoco se abren cada año. Eso tiene como consecuencia que la formación en filosofía acá en la península es completamente ausente. A nivel bachillerato sí se enseña filosofía, pero quienes enseñan filosofía son básicamente profesores y mayoritariamente y profesoras que vienen de otras áreas y no necesariamente del área de la filosofía. Entonces, las pocas personas que trabajamos acá con cuestiones filosóficas, en realidad somos poco menos que invisibles, ¿no? Estamos en una situación de invisibilidad, por lo cual creo que lo primero que necesitamos hacer, que para eso ya hemos avanzado bastante gracias al trabajo de una colega, que espero que ande por ahí, que es Nicole Oms, y otro colega, Martín Frique, que es que quizás muy pronto, quizás el próximo año, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM comience a impartir la licenciatura en filosofía acá. Sé que una de las condiciones que pusieron fue que se contratara a por lo menos 2 profesores de tiempo completo en el área de filosofía, que ojalá y fueran mujeres. Pero eso no depende de mí y ni siquiera creo que dependa de nuestra colega, pero esa es nuestra situación. Lo primero que tenemos que hacer, creo yo, que es hacernos un poquito más visibles, levantar la mano. Y ojalá, y de verdad que este pequeño foro, este pequeño gran foro de mujeres, que es la Red Mexicana, nos ayude a nosotras a conectarnos, porque parte importante de esta invisibilidad es que estamos completamente desconectadas. Yo no sé cuántas filósofas, como no existen los estudios formales, yo no sé cuántas filósofas están trabajando en otras universidades, o si están trabajando en el área de filosofía. Eso es algo que a mí me interesa mucho, en el sentido de que ojalá y pudiéramos empezar a generar estas conexiones. Bueno, eso es todo lo que yo diría respecto de este primer bloque, y quisiera ceder la palabra a Rocío Cázares. Muchas gracias, Sandra. Gracias a todas. Agradezco mucho este espacio para hablar en nombre de las compañeras filósofas de estos 6 estados que ya mencionaba Fanny. Quisiera comentar también que yo fui inicialmente invitada para hablar un poco de la situación en Zacatecas, que es donde resido, pero nunca hemos hecho realmente trabajo de red con las mujeres filósofas acá, y pensé que podíamos hacer un conversatorio, y les dije a colegas, conozco a Tania Rodríguez de Nayarit y a Isabel Cabrera de Aguascalientes, les dije, ¿por qué no nos juntamos, hacemos un conversatorio? Y fue realmente el poder de convocatoria de ellas que hizo que vinieran al conversatorio colegas de otros 3 estados, ¿no? Y bueno, quiero reconocer eso porque para mí es muestra de que, aunque sea informalmente, ya hay mucho trabajo colaborativo, y se notó aquí en este poder de convocatoria de las colegas, ¿no? Sobre esta primera pregunta y todas las demás, en realidad lo que yo voy a hacer es un resumen, espero que haciendo justicia a la relatoría de este conversatorio que nosotras celebramos el lunes pasado. Entonces es un reporte, digamos, de los comentarios de las profesoras y de las estudiantes y de las filósofas trabajando en diversos ámbitos, ¿no? Como han dicho otras de las colegas, bueno, en las universidades las mujeres somos francamente minoría, con posiciones laborales precarias y en muy pocos casos en puestos de decisión. Pocas profesoras tienen definitividad
y horas pagadas para investigación son las menos o somos las menos, y las que tenemos también horas pagadas para investigación solemos hacer, como ya decía Ana Laura, infinidad de trabajos, o sea, de administrativos, de coordinación, de promoción de las carreras, entonces, aunque tenemos horas de investigación, en realidad siempre son insuficientes y siempre están consumidas por otras actividades. Solo para dar una muestra, en la Universidad de Aguascalientes hay solo una mujer que no tiene tiempo completo, sino medio tiempo en el Departamento de Filosofía. En la Universidad de Colima hay solo una mujer de tiempo completo. En la Universidad de Guanajuato hay solo 3 profesoras de tiempo completo. Y bueno, andamos la mayoría, ¿no? Pocas, como decía, ocupan puestos que les permitan incidir en los programas educativos, los contenidos, también en las políticas universitarias, aunque hay algunas felices excepciones. En Guanajuato están 2 filósofas ahora mismo los programas de igualdad de género y de dirección de igualdad y corresponsabilidad social. Y en Aguascalientes, la jefa del Departamento de Estudios del Arte y Gestión Cultural es también una filósofa. Algo que en lo que coincidíamos es que solemos investigar cada una de manera aislada. Como somos muchos estados, seguramente habrá matices y diferencias, pero pues coincidíamos en que trabajamos de manera aislada. Ya sea porque, por ejemplo, en mi universidad somos solo 2 filósofos trabajando en el área de filosofía de la moral, que es mi área, y bueno, y así sucede, ¿no? Somos pocos o son muchos, pero no han establecido los contactos siempre para el trabajo colaborativo respecto de la investigación, ¿no? Muchas resentimos también la falta de acceso a bases especializadas de filosofía y eso dificulta mucho nuestro trabajo de investigación. En Zacatecas no tenemos ninguna base especializada de parte de la universidad en filosofía. Entonces, pues, suena feo, pero o pirateamos o pagamos, pero no podemos estar pagando continuamente para artículos que necesitamos. Entonces, esa es realmente un freno a la investigación, ¿no? El trabajo de quienes son contratadas como docentes, que son la mayoría, en muchas de las universidades, muchas profesoras tienen solo horas pagadas para la docencia, está, como ellas decían, aún más invisibilizado que el que podamos tener las que tenemos algunas horas de investigación, ¿no? Son la mayoría y sin embargo ese trabajo, el de ellas, es el que menos se ve. No tienen apoyo para nada más que sus clases, ¿no? Que además sabemos que no son los grandes sueldos en esa área. En algunas universidades como la de Colima, muchos alumnos y profesores vienen de ámbitos religiosos y además muy conservadores, religiosos y muy conservadores, por lo que manifestaban las colegas de allá, que por ejemplo no hay estudios de género, ni hay interés en ello, ni de parte de profesores ni de estudiantes, cosa que sería especialmente importante, decían, porque es el estado que encabeza la lista de feminicidios en México. Y bueno, dicen, hay mucha resistencia, por ejemplo, a implementar protocolos contra la violencia hacia las mujeres dentro de la universidad. Lo han hecho también las filósofas que trabajan ahí, pero decían ellas, nos sentimos expuestas realmente dentro y fuera de la universidad. En un estado tan violento, hacer ese trabajo por los protocolos es ya exponerse a agresiones de algún tipo, ¿no? También se manifestaba que la red nacional parece muy importante, muy útil y bueno, un ejemplo de esto es que estamos aquí hablando de los problemas que tenemos, pero también decían que sienten que el reconocimiento de las filósofas, que de por sí es poco, además está centralizado en la Ciudad de México, ¿no? Y las de fuera de la Ciudad de México no nos vemos. Algunas decían, somos la periferia de la periferia, ¿no? Y no nos ven, ni nos conocemos, ni nuestros trabajos en diversas áreas son visibilizados, ¿no? La situación, bueno, de las escuelas de filosofía, como muchas saben, supongo, en las universidades pequeñas o donde las escuelas de filosofía son pequeñas, estamos continuamente amenazados por las autoridades universitarias y en general por las políticas universitarias. Si no tienen tanto número de alumnos, no pueden abrir o los vamos a cerrar. Si no tienen tanto número de egresados, entonces, ¿no? Y eso es una continua cosa, ¿no? que afecta, por supuesto, no solo a las mujeres, pero si de por sí somos pocas, pues es una situación todavía que agrava
todo esto. Hay muchas de las egresadas de filosofía que trabajan en preparatorias y secundarias, también como profesoras pagadas por horas, que como sabemos reciben sueldos muy bajos, tienen una carga excesiva de trabajo, tienen nula seguridad laboral en la mayoría de los casos, ¿no? Y es ahí un gran porcentaje de la población de filósofas en los estados. Hay también, bueno, las estudiantes en filosofía se quejaban de lo mismo que sentimos las profesoras, que sienten que trabajan en soledad, ¿no? Que no hay grupos de estudio o de investigación cuando están haciendo sus tesis. Muchas de ellas, decía alguna de las compañeras, yo estuve buscando, quería reunirme con alguien que estuviera trabajando en algo similar a lo mío, pero nunca encontré con quién trabajar. Sienten ellas también que trabajan en aislado, ¿no? Nos decían también en sus servicios sociales o por mera iniciativa personal hacen cosas, por ejemplo, elaborar cuentos con contenidos filosóficos, hacer programas de radio, etcétera, pero pocas veces y a veces nunca tienen apoyo institucional por un lado y luego su trabajo no tiene difusión. O sea, lo hacen ellas para cumplir su servicio social, pero no hay tampoco una promoción ni un rescate de esos productos que ellas tienen en diversas áreas, ¿no? Muy pocas continúan estudios de posgrado y se manifestaba lo mismo que también decía Ana Laura, ¿no? Decía una profesora, muchas de las estudiantes sienten que no se creen que puedan realmente hacer filosofía, hacen la carrera de filosofía, muchas desertan, tenemos también índices de deserción grandes, pero pocas continúan además con estudios de posgrado. Y bueno, manifiestan también las estudiantes su angustia por pensar que van a hacer laboralmente, ¿no? Cuando terminen. Filósofas de fuera de la academia también nos dicen lo mismo. Si está invisibilizada la labor de las filósofas en la academia, está mucho más invisibilizada la que realizan muchas mujeres fuera de la academia, ¿no? La academia, como hemos manifestado, rescata, por decirlo así, o tiene a muy pocas filósofas. La mayoría están en otras áreas, haciendo otras cosas, la mayoría de las filósofas en los estados. Y decían ellas que muchas egresadas han implementado, por ejemplo, conversatorios de filosofía para niños, cursos de pensamiento crítico, ética, bioética, programas de radio, seminarios de educación artística, etcétera, pero hay poca visibilización de ese trabajo, ¿no? Que muchas veces además no es remunerado. Algunas sí, pero muchas veces no es remunerado. Hay también mujeres filósofas las mujeres filósofas que trabajan en empresas, en sociedad civil, en otras áreas, y decían, bueno, es que la filosofía se ha encapsulado en la academia y hace falta preguntarse por qué. Ellas decían, fuera de la academia, los que trabajamos en empresas o sociedades civiles, no sabe la sociedad qué papel puede cumplir una filósofa en esas otras áreas, y a veces no sabemos nosotras mismas qué papel lo vamos descubriendo, ¿no? Pero hay pues esta demanda de que se considere que la filosofía y las filósofas, al menos acá, no estamos en general dentro de la academia, ¿no? Y que hay mucho trabajo que se hace ya afuera. Y bueno, por último, no menos importante, solo en la lista, hay también pues un grupo en varios estados de filósofas y activistas feministas. No hay, y creo que eso es una situación también a la que las redes locales podían ayudar, pero no hay una red justamente de activistas interestatales. No, en algunos casos sí, pienso que, por ejemplo, Guanajuato tiene muchos vínculos con Aguascalientes, etcétera, y creo que ahí sí hay. Otras, como en Zacatecas, no. O sea, hay filósofas que son activistas, además, estudiantes, sobre todo de la licenciatura, pero que no están integradas pues en redes de trabajo con feministas de otros estados. Eso pues por lo que respecta a la primera pregunta. Y le cedo la palabra a Laura Campos. Laura, tu micro. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por recordarme del micrófono. Muchas gracias, decía, por la invitación. Para mí ha sido primero pues un honor recibir la invitación por parte de la red y un reto
y al mismo tiempo ha significado una concientización muy grande pues sí, como un balde de agua fría, voltear a ver lo que a veces no queremos ver, hacer las preguntas incómodas que, por lo menos en mi experiencia, de contacto con mis colegas en la academia, pues he notado que hay un desinterés muy grande por evitar estas preguntas. Creo que por parte de mis colegas no hay mucho interés no lo sé, no sé las motivaciones, pero no hay un interés por hacerse estas preguntas de qué representa el trabajo filosófico de las mujeres en México, ya no se diga otros niveles. Pero, como se los decía cuando recibí la invitación, en las estudiantes hay otras realidades que entusiasman, que obligan a repensar, que obligan a contestar esas preguntas, a dar la cara a la realidad que muchas de mis colegas, creo, y que tal vez yo misma había tratado de eludir. Porque hay un montón de cosas que atender, porque hay un montón de trabajo que hacer. También agradezco mucho que hayan extendido la invitación a mi persona, porque yo soy profesora de asignatura y veo como nos la pasamos peor las de asignatura. Tal vez sí, no lo sé. Creo que son muchas las situaciones por las cuales como profesoras o como personas que trabajamos dentro de la filosofía decidimos hacer una u otra cosa. En mi caso particular, yo no he querido moverme de la ciudad en donde vivo. Entonces, afortunadamente he tenido la oportunidad de continuar haciendo investigación y trabajando en la docencia, pero sí ha sido una cuestión, por ejemplo, personal, en la que yo no he querido moverme del sitio donde habito, por conseguir otro trabajo quizás de tiempo completo, que ahora están bastante escasos en todo el país. Y sobre esto de la cuestión de la región, pensaba que en Morelos hay 3 instituciones en donde se imparte filosofía a nivel, 2 licenciaturas, pero en realidad es una, que está en la UAM, en el centro donde trabajo. Y aquí solo contamos con licenciatura, no hay posgrados en filosofía. Hay posgrados en el Colegio de Morelos, pero es una cosa bastante extraña donde prácticamente no hay filósofas ni filósofos. Hay un profesor filósofo nada más en el Colegio de Morelos. Y hay otra institución particular que imparte una maestría, pero es más bien como teología. Entonces, en Morelos podemos decir prácticamente que hay un solo lugar, que es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde se imparte una licenciatura en filosofía. Pero en la región me acabo de enterar ahora que hay filosofía en Guerrero, en Tlaxcala, en Puebla, en una universidad pública, en la UAP, y en 2 universidades privadas. Bueno, por lo menos en Hidalgo no hay. Y bueno, ya no me extendí a Querétaro, dejé en interrogación si eso correspondería a la región geográfica. Pero bueno, las oportunidades de formar algún tipo de organización, ya sea red u otra, creo que podrían, bueno, que hay bastante que habría por lo menos estas otras instituciones en Morelos, en Guerrero, en Tlaxcala y en Puebla, en donde podría estarse pensando en formar algún tipo de organización. Y para reiterar lo que ya se ha dicho aquí, de cuál es la situación en la que nos encontramos, pues es de aislamiento. No nos conocemos entre nosotras. Las estudiantes, bueno, para empezar, las estudiantes no saben si hay otros programas de filosofía, salvo el único referente es la UNAM, la UAM y a veces Puebla.
pero sobre el trabajo de las filósofas, de lo que hacen sus compañeras, ya no digamos en otras universidades, no hay ningún tipo de contacto. Nuestras instituciones no promueven ningún tipo de intercambio académico entre nosotras como profesoras o entre las estudiantes. Sin embargo, el dato alentador, y es lo que a mí me motiva para participar en este encuentro, es en el caso de las estudiantes que están trabajando en el programa de filosofía que se imparte en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es que hay un creciente interés por trabajar temas que les son importantes a ellas. Las nuevas generaciones de estudiantes que están actualmente en el programa de filosofía y aquellas que ya egresaron pero que están haciendo sus trabajos de tesis, bueno, están abordando problemáticas actuales que están siendo un reto a la autoridad, a las autoridades, a la autoridad intelectual que hemos recibido como filósofas, que pues está llena de nuestros grandes filósofos masculinos, pero también a las autoridades masculinas de la institución en donde están estudiando o donde egresaron. Estos temas son feminicidio, violencia de género, desaparición, virginidad, entre otros. Sin embargo, lo que las estudiantes me dijeron es que, bueno, que ellas se sienten estigmatizadas por el tipo de problemáticas que están trabajando. ¿Por qué no citan a las grandes autoridades intelectuales? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues es que no las consideramos pertinentes. Pero el estigma que reciben es que están haciendo trabajos de mujeres, que esos no son trabajos filosóficos. Y con eso se pretende, pues, restarles valor. Esto lo están recibiendo ellas, pues, con frustración, con vergüenza y hasta con autocensura. Pero también, y eso es lo inspirador, es que también reciben este rechazo con autorreivindicación, resistencia y con lucha. Lo que veo en las estudiantes es una necesidad de crear comunidad. A nivel regional, si es que, bueno, está este panorama de distintas instituciones en las que se imparten programas de licenciatura o de posgrado en filosofía, pues la necesidad es que se cree comunidad entre nosotras. Pero a nivel micro local, en el espacio donde trabajo, pues la urgencia, la necesidad es que creemos alguna manera en la que las estudiantes volteen a ver a las compañeras de al lado, porque hay un desconocimiento incluso del trabajo que están realizando sus propias compañeras. Cada una se siente sola, cada una se siente aislada, pero hay 3 o 4 o 5 que están trabajando temas muy afines y no lo saben, ni siquiera entre ellas. Y bueno, es lo que yo podría comentar en esta primera ronda de preguntas, y pues cedo la palabra a Fanny. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Sí, el panorama a veces parece como muy difícil, pero precisamente pues también para eso estamos hablando ahora sobre esos desafíos que enfrentan todas y que enfrentamos todas y cómo podemos encontrar salidas, ¿no? La siguiente pregunta entonces tiene que ver con esto, con si es viable. Algunas de ustedes ya lo han mencionado, pero bueno, ¿es viable crear una red en sus propias localidades? ¿Para qué crearla? ¿Qué utilidad podría tener? Si es que se puede hablar de utilidad en filosofía. Entonces, le damos la palabra primero a Ana Laura. Adelante. El micrófono. Muchas gracias. Yo creo que es viable y que es útil contar con estas redes. Algunas de las razones por las que consideramos las filósofas en San Luis Potosí, con quienes he podido platicar, que sería útil es, en primer lugar, para visibilizar el trabajo de las filósofas, particularmente las de provincia, por lo que ya se ha mencionado,
Para acceder, quizás, también esto es algo que de hecho a mí se me planteó como pregunta cuando platiqué sobre el proyecto de la red y sobre pertenecer a la red y hacer una red en San Luis Potosí, es si de alguna manera podríamos también como acceder a algunos recursos, varios, ¿no? Digamos tecnológicos, de espacio, de foro, no solo, pero sin excluir, digamos, recursos económicos, para la realización de algunos eventos, ¿no? Difundir, bueno, sabemos que esta cuestión de los recursos económicos es complicada en general, pero digamos que quizá pensamos que pertenecer a una red es algo que nos puede facilitar a tener un acceso, digamos, como mejor distribuido a cierto tipo de recursos, ¿no? Aunque no necesariamente sean solo recursos económicos, ¿no? Por otro lado, está difundir la filosofía entre jóvenes que puedan estar interesadas en dedicarse a ella. Ya también se mencionó en el conversatorio pasado sobre la inquietud que hay entre varias filósofas acerca de, y en este caso en particular de las estudiantes, de poder hacer del conocimiento de la población más joven de que existe este campo de trabajo y este campo de investigación que es una opción viable, que es posible para las mujeres dedicarnos a la filosofía de manera digna, ¿no? Y creo que eso es también algo importante para lo cual creemos que puede ser útil esta red, ¿no? Así como proveer un foro para el trabajo en un ambiente académico y serio respetuoso, específicamente dedicado para las mujeres, ¿no? Esto es algo que también han mencionado las estudiantes. Yo creo que es viable y parte de lo que hemos platicado es que sí es viable, no que solo lo crea yo a título personal, sino creo con las colegas con las que he platicado creemos que es viable, pero sí también vemos que hay algunos retos, ¿no? En particular, en este caso, sí yo pienso que no necesariamente todas las filósofas de la región están interesadas en trabajar filosofía feminista y a mí me dio mucho gusto la primera vez que me contactaron de la red, que saber que no se tiene que ser una filósofa que trabaje en temas de feminismo para poder pertenecer a la red, sino que está abierta a el trabajo filosófico en diferentes áreas, ¿no? Básicamente pues en cualquier área de la filosofía, y eso me parece muy importante de recalcar. Creo que uno de los retos es hacer saber esto a las colegas que no trabajan filosofía feminista, ¿no? Y otro de los retos en particular, pienso para la región, en particular yo lo he visto este tiempo que he estado tratando de contactar a otras colegas dentro de la entidad, es pues eso, identificar dónde están quienes son, quienes se identifican como mujeres filósofas en nuestra entidad, ¿no? Y como decía en el primer bloque, sé que hay otras 2 universidades más que imparten la licenciatura en filosofía y que seguramente hay colegas filósofas que podrían estar interesadas en participar en la red. He podido contactarme con las autoridades de una de las universidades y sé que por lo menos en ese caso de esa universidad hay otras 3 egresadas de esa licenciatura que imparten clases ahí mismo y que pues me gustaría que se pudieran poner en contacto conmigo y con nosotros, con la red, si es el caso que están interesados, ¿no? Creo que uno de los retos es eso, podernos encontrar, poder generar los mecanismos para trabajar en conjunto, subsanar algunas diferencias de enfoque que pueda haber tanto filosófico como personales y poder trabajar en conjunto para bienes comunes, ¿no? Creo que ese es uno de los principales retos. Me alegra mucho que me haya invitado Rocío también al foro que ella hizo, porque me parece que una de las maneras de tratar de subsanar este reto es a través de hacer sinergia con redes que ya están mejor elaboradas, que tienen algunos lazos ya bien establecidos, ¿no? Eso es lo que podría decir sobre este segundo punto, sobre esta segunda pregunta, y si no me equivoco, siguiendo el orden establecido, le daría la palabra a Sandra otra vez. Muchas gracias. Hola. Sí, preguntas incómodas, decía Laura. Son preguntas incómodas porque nos cuesta trabajo hacérnoslas, sobre todo cuando estamos ya muchos años en la academia y de repente nos ponen en esta situación de
que nuestro trabajo como filósofas está bastante individualizado, desconectado, y en efecto nos encontramos con esta pregunta de si es viable crear una red. Yo leí las preguntas y decía, no voy a poder responder ninguna, ninguna la voy a poder responder porque son preguntas incómodas, preguntas difíciles. Yo diría que depende de qué consideramos viable, porque si seguimos la lógica de lo que yo decía en respuesta a la primera pregunta, en el sentido de que acá en la región no hay estudios de filosofía, no hay departamentos de filosofía, y que el trabajo filosófico de las pocas filósofas que conozco que estamos trabajando acá está absorto por otros departamentos o por otras actividades, como decía también Rocío, ¿no? En ese sentido, pues no, porque ni siquiera sabemos quiénes somos, pero precisamente porque ni siquiera sabemos quiénes somos, quizás sería muy importante impulsar la creación de una red acá, ¿no? Una red que puede ser acuerpada por la red mexicana, ¿no? Por la red mexicana, y en ese sentido quizás podemos empezar a vernos, a mostrar nuestros rostros unas con otras y decir, mira, aquí estoy trabajando en esta universidad o estoy en tal lado, o estoy fuera de la academia también, como decían por ahí, ¿no? Porque yo creo que en el caso de Yucatán, precisamente por lo periférica que es el trabajo en filosofía, seguramente hay filósofas que están allí trabajando, ¿no? En cosas fuera de la academia. Entonces, creo que sí, la red puede acuerparnos, la red mexicana puede acuerparnos para empezar a vernos los rostros y empezar a crear poco a poco estas conexiones que den sentido a una pequeña red acá en la península de Yucatán. Y por qué no, quizás en algún momento extenderla a otros, conectarnos con otros estados como Chiapas o Tabasco, ¿no? Que están acá también por el sureste. Entonces, sí, la respuesta sería como doble. No es viable en el sentido de que, pues, quién sabe dónde estamos, pero sí es deseable y en ese sentido de deseabilidad podría ser viable. ¿Y para qué podría ser útil? Primero, pues, para saber quiénes somos, ¿no? Y después para poder hacer visible el trabajo de nosotras como filósofas y también para dar sentido a otra cosa que mencionaba por ahí, no recuerdo si Laura o Rocío, que es que muchas de nosotras nos hemos sentido impostoras por muchos años, es decir, no nos atrevemos a llamarnos filósofas. A mí me costó mucho tiempo llegar a decir, bueno, sí, yo hago filosofía y soy filósofa, ¿no? Entonces, ¿cuántas no habrá por ahí que están como yo en esa situación de, bueno, sí, yo estudio filosofía, bueno, yo hago tal cosa, hago filosofía para niños, pero no soy filósofa? No, porque también es importante para conectarnos y para hacernos visibles y para trabajar en la comunidad, dentro y fuera de la academia, decirnos a nosotras mismas filósofas. Y quizás sí, en ese sentido, podría ser útil una red. Acuerpada, creo yo que sí necesitamos estar acuerpadas por la red mexicana, por lo menos para que podamos empezar a conocernos. Bueno, y entonces daría yo la palabra me parece que aquí está Ana Laura, pero entonces creo que es Laura. Se la daría a Laura. Gracias, Sandra. Pues sí, creo que mis respuestas van en el mismo sentido. Justo tenía, pues no sé si es viable, pero sí que es deseable y urgente. Es urgente. Traté de encontrar una definición de diccionario de qué es una red y esta me llamó la atención. Está en la RAE, ¿no? Conjunto de personas relacionadas para una determinada actividad, por lo general de carácter secreto, ilegal o delictivo. Eso me explicó algunas reacciones de las personas a las que les pregunté si les interesaría integrarse a la red de mujeres filósofas, de mujeres mexicanas, filósofas, porque hubo bastantes reacciones de, no, eso ha de estar mal, y allá voy en por qué no creo que sea viable. Pero entonces retomo lo que dice una pequeña parte de la presentación de la REMUV.
plantó la pregunta, ¿es viable que las mujeres que hacen filosofía en mi localidad se junten para mirarse, escucharse y ayudarse a hacerse visibles? Pues sí, entendida así una red es más que deseable y urgente, pero pues sigo en la duda de la viabilidad. Pues creo que es viable por lo que ya había dicho, hay varias instituciones universitarias en donde se imparten programas de filosofía en mi región, que podemos estar centro sin contar a la metrópoli. Existe una población creciente de mujeres que estamos conscientes de las problemáticas que enfrentamos y de la urgencia de hacer algo para transformar la realidad desigual en la que nos movemos. Y las nuevas generaciones de mujeres filósofas ya están de alguna manera dentro de este proceso de transformación, quieran o no. ¿Y por qué no sería viable? Pues por las dificultades de establecer o de crear los canales de comunicación, tanto a nivel microlocal como a nivel interinstitucional. Y la otra tiene que ver con este temor que noté en algunas de las estudiantes sobre todo, y más de una, temor a la manera en cómo puede ser vista la organización entre mujeres desde espacios institucionales y desde la autoridad local. Y creo que aquí se trataba más como de una confusión entre el propósito de la REMUV y las necesidades que pretende atender o que podría atender una organización como la REMUV y anexas las redes locales. Bueno, la confusión entre lo que puede atender la REMUV y las problemáticas a las que nos enfrentamos en el resto de los espacios en el que como mujeres nos movemos. Entonces empezaba a confundir, por ejemplo, esto como un espacio de denuncia, como si se fuera, ay, pero entonces van a promover tendederos, pero entonces no tenemos que pedir permiso porque si saben que me organicé, no me va a traer problemas académicos con mis profesores. Y entonces había no, mejor no, no, ni le muevo porque, pues no, al ratito ya, pues me van a estar excluyendo o acusando de feminazi, entonces, bueno, pues esas son una de las razones por las que creería que no es viable, al menos en el espacio micro local. Entonces, pues la REMUV puede percibirse por las propias filósofas como una organización transgresora. ¿Por qué podría ser útil? Entonces, dado, ¿por qué es viable? Más bien, ¿por qué es deseable? ¿Por qué es viable? Bueno, porque hay varias instituciones, porque vemos mujeres que estamos interesadas en cambiar la situación en la que estamos y porque las nuevas generaciones traen ya ese cambio, digamos, de manera inevitable. ¿Por qué podría ser útil? Bueno, pues porque también ya se ha mencionado, pues estamos en este espacio doblemente periférico. Geográficamente, pues no estamos en la metrópoli y además, pues somos mujeres filósofas. También ya se mencionó esto del trabajo individual. En la actualidad, esta realidad solo es enfrentada individualmente, pero la estrategia individual, creo, pues no va a generar un piso parejo para todas. Finalmente se siguen siguiendo los mismos caminos pues de competencia, por ejemplo, entre nosotras. Entonces, pues creo que la estrategia individual por la que muchas mujeres han podido mantenerse y lograr que su trabajo como filósofas se conozca, pues ha sido siguiendo estas estrategias individuales, pero que finalmente no van a cambiar la realidad, sino que creo que la van a terminar perpetuando. Entonces creo que finalmente termino con la deseabilidad y la urgencia, pues necesitamos crear espacios de trabajo colaborativo en el que podamos mirarnos como iguales, como colegas y como filósofas. Bueno, les cedo la palabra ahora, creo, pues, a Rocío. A Rocío. Gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias. Bueno, pues respecto de esta segunda pregunta,
todas sin excepción, yo era creo la única escéptica, pero me convencieron, todas sin excepción me estaban de acuerdo en que es viable y que de hecho ya existen vínculos. Se mencionaron muchas cosas, no puedo mencionarlas todas, pero por ejemplo mencionaron compañeras que tienen un cuerpo académico compartido entre filósofas en Guanajuato y Aguascalientes. Otra profesora investigadora de Guadalajara mencionó que ella hace cada 4 meses seminarios sobre feminismo y teoría crítica y que suele invitar a profesoras de Michoacán y Guanajuato, por ejemplo. O sea, ya hay redes no formales, pero ya hay vínculos que están allí entre muchas de las colegas, ¿no? Además, creo que el vínculo se hizo patente en esta gran convocatoria que tuvo nuestro conversatorio el lunes pasado. Estuvimos 50 filósofas de 8 estados. De 8 estados porque Ana Laura también, de 7 estados, porque Ana Laura también estuvo allí con nosotros y de hecho hablamos ya, como ella mencionaba, de esta posibilidad, pues de constituir, no sabemos si una o varias redes, ¿no? Empezamos siendo centro, pero en realidad es centro, norte, occidente y habría que pensar en qué necesidades compartimos y si podría ser una o varias, pero ya hay ahí pues ese vínculo que está, vínculos de trabajo, ¿no? Las escépticas, y pensaba ahora en lo que decía Laura, temíamos que de por sí tenemos tanto trabajo y estamos agobiadas todo el tiempo y ahora tener conversatorios, hacer redes, y no solo la nacional, sino una regional, pero pensamos también que no se trata de multiplicar el trabajo, sino más bien de vincular lo que ya hacemos, ¿no? O sea, ya hacemos todas, unas investigación, otras activismo, otras filosofía para niños, otras en las empresas, etcétera. Entonces, que el reto es ese, buscar que no multiplique las actividades, sino que las integre, ¿no? Que las integre, establezca pues vínculos de apoyo y de desarrollo. Lo que pensábamos o lo que decíamos es que lo que falta ahora pues es formalizar justamente esas redes, esta red o redes que pudieran formarse con estos estados que estamos acá y algún otro. Por ejemplo, Ana Laura me comentaba ayer que colegas de Nuevo León, me parece, estaban también pues, interesadas en participar. Entonces creo que esta primera integración no supone, porque no hay todavía redes regionales, al menos acá, sino este conocimiento y ver después cómo pudiéramos integrarnos, ¿no? En una o varias redes. Sí, formalizar esas redes, pero también hacerlas más incluyentes, tanto al interior de las propias universidades, que no sean 2 o 3 las que hacen actividad y se quedan fuera las otras o no son invitadas, digamos, como también a nivel de todas las que estamos a nivel intrainstitucional, en el caso de universidades, y hacia afuera de la universidad y en los diversos estados, ¿no? Sobre la utilidad de la red, pues decíamos, permite generar reconocimiento entre nosotras y reconocimiento por parte de las instituciones, no solo de las universidades, de diversas instituciones donde nos desempeñamos, respaldar el desarrollo de nuestros perfiles profesionales también, visibilizar los obstáculos que enfrentamos y las debilidades institucionales que dificultan el trabajo colaborativo, ayudar a quienes están en proceso de formación a sortear los obstáculos y mostrarles cómo se ha generado la trayectoria propia de algunas de las colegas. Y bueno, decían también que entender esas carencias, debilidades institucionales, permite pues generar trabajo colaborativo y compartir también la experiencia con las nuevas generaciones, ¿no? Yo ahora, escuchando a Laura, esto no es algo que se platicó en la red, lo digo, ¿no? Porque lo digo a título personal, no ahora como parte de la relatoría, pero pienso que es deseable que las redes sean independientes de las universidades y de cualquier otra institución, incluso para sus sitios web, porque creo que eso le da independencia a la red, que sean independientes de las instituciones, de cualquier institución, y que además quienes las integren a título personal, ¿no? Que no seamos las profesoras de la UAS, o sino las que quieran de las profesoras de la UAS, o las filósofas que trabajan en radio o periodismo, qué sé yo, sino las que quieran. Creo que a mí me parece que la independencia, por todos estos problemas que Laura mencionaba, los recelos, a veces los intentos de intimidación y la propia independencia de lo que podamos hacer, que fueran a título personal, el integrarse en la red y que no dependieran de ninguna institución, ¿no? Bueno, eso sobre la segunda cuestión. Y le paso entonces la palabra a Sandra Ramírez.
Vamos primero al tercer bloque, si no estoy equivocada, ya hablaron todas ahora. Vamos entonces al tercer bloque de preguntas. Han dicho mucho sobre esto, pero de cualquier forma creo que es importante retomarlo. El tercer bloque de preguntas sería, pues, si es viable y es útil, ¿cómo creen que se podría iniciar a articular una red local? Y en caso de que no fuera viable o de que no fuera útil, entonces, ¿qué acciones de la red nacional podrían ayudar a enfrentar las necesidades regionales? Yo pienso que es importante en esto tomar en cuenta algo que estaba diciendo Rocío justamente, de también tratar de salir de la academia, tratar de salir de lo que es estrictamente hablando, lo que muchas veces consideramos que es la filosofía, es decir, el ámbito estrictamente académico. Quizás podríamos encontrar muchas filósofas, como ha pasado en la historia, que no estudiaron filosofía y que sin embargo hicieron una obra filosófica. Muchas de nuestras escritoras, por ejemplo, no hablo de Rosario Castellanos, que específicamente sí estudió en la Facultad de Filosofía, pero hablo de otras escritoras, por ejemplo, Elena Garro, yo creo que tiene un contenido filosófico muy interesante, y así como ella habría otras filósofas que no fueran académicas estrictamente hablando, pero que tienen un gran contenido filosófico. Entonces es interesante esto que decía Rocío Cázares sobre ir, ¿no? Ser independientes también de la academia. Pero en fin, entonces les dejo este tercer bloque para que lo discutan un poco y lo hablen un poco. Le tocaría el turno entonces de nuevo a Ana Laura Fonseca. Adelante. Muchas gracias. Sí, creo que una de las, yo justamente había mencionado un poco antes esto, pero una de las acciones que yo creo que se podría hacer para que fuera viable una red local es pues hacer sinergia con redes de otros estados que ya están más o menos organizadas, ¿no? Y eso es algo justamente que platicaba con Rocío y por lo cual le agradecía mucho que hubiera hecho el ejercicio que hizo y que me hubiera juntado ese ejercicio, porque realmente fue muy interesante ver que pues sí, somos muchas más de las que quizá usualmente pensamos y que hay algunas colegas que ya están muy organizadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, aprovechar, digamos, como el vuelo que ya tienen estas colegas que ya están organizadas y podernos sumar con otras acciones en nuestras localidades, ¿no? Creo que también eso va a ser importante para que las estudiantes y las demás colegas filósofas dentro de la academia o no, que creo que eso es algo que se ha estado enfatizando y que considero muy importante, ¿no? O sea, que no se requiere necesariamente estar adscrita a una universidad para poder participar de las actividades. Y creo que va a ser muy importante que estas compañeras puedan ver que hay de hecho ya algunas organizaciones, que hay acciones que ya se realizan, en las que se pueden incorporar y en las que pueden participar, ¿no? A mí me parece que eso va a ser algo muy importante. También en este caso algunas de las acciones que podrían ayudar a las necesidades regionales, por lo menos en lo que yo pude platicar con las estudiantes, ellas consideran que sería importante hacer una difusión de diferentes temas filosóficos y en particular en este caso se referían a temas que usualmente no son abordados en los programas de filosofía tradicionalmente, como es el caso de la filosofía feminista, aunque no solo, ¿no? Porque por supuesto yo me sumo en mi percepción de las cosas, a lo que ha dicho Laura, que hay muchas estudiantes que también tienen miedo de sumarse a estas redes porque se asocian con todo lo que ella nos comentó, ¿no? De activismo o que muchas veces no es ni siquiera necesariamente que no crean que sea necesario, sino que tienen miedo de sumarse a ese tipo de actividades, ¿no? Y en otros casos seguramente pensarán que no es necesario, ¿no? Pero bueno, menciono esto porque es una de las áreas en las que
las estudiantes reportaron que les gustaría que hubiera más diplomados, más formación, porque es algo que no ven dentro de sus programas y que creen que la red podría ayudar, contar con una red podría ayudar para eso. Y otros temas dentro de la filosofía que tampoco no son abordados frecuentemente dentro de los programas de las licenciaturas. También una de las cosas para las que las estudiantes reportan que creen que podría ser útil el apoyo de la red es para la visibilización de los espacios laborales que están disponibles para el entorno filosófico y en particular para las mujeres, ¿no? Porque claramente ven una dificultad de la inserción en el mercado laboral y en muchos casos es algo que también se desconoce, ¿no? No saben muy bien cuáles son los ámbitos en los que se pueden desarrollar, ni dónde están las oportunidades, cómo acceder a ello, ¿no? Ya nos comentaba también en la mañana Erika de la labor que hace Sweep Analytic México para difundir estrategias de continuación en el trabajo académico a través de los posgrados. Creo que esa es una labor muy importante y creo que para esto podría servir también las redes, ¿no? Finalmente quiero decir que también creo que es importante hacer la distinción entre si es una red estrictamente institucional. Creo que es importante que las instituciones apoyen las redes, pero no necesariamente depender de que ese apoyo exista, ¿no? Porque sabemos, como ya lo han mencionado, que quizá en algunos casos va a haber alguna reticencia a hacerlo, ¿no? Entonces, simplemente suscribo esto que han mencionado tanto Laura como Rosy, bueno, Sandra creo que también lo mencionó, ¿no? Entonces, creo que en la medida en la que podamos guardar cierta independencia, también se pueden tocar de manera más libre temas que, como ya se han dicho, son incómodos, son sensibles, pero que a final de cuentas son temas que tienen que ser abordados, ¿no? Y que creo que a todas nos conviene que sean abordados. Y bueno, esa sería en este caso mi participación. Muchas gracias. Y cedo la palabra a Sandra, supongo. Gracias. Sí. Bueno, yo creo que respecto de esta tercera pregunta ya mencioné alguna cosa como muy superficialmente, es decir, que sí creo que hay algún sentido en el que es viable la creación de una red acá en la región de la península de Yucatán, pero que sí requerimos o se requeriría de estar acuerpadas, el apoyo de la red mexicana. La cuestión es cómo lo haría la red. Yo creo que una forma sería que pudiéramos, si hay otras filósofas que se han registrado en la red, que pudiéramos estar en contacto, entrar en contacto directamente ya a través de la red y empezar a platicar también de lo que estamos haciendo. Otra cosa que me parece importante es esto que yo tenía claro, pero que qué bueno que se dice aquí, que en esto que se va a presentar públicamente, que es que para hacer filosofía no se requiere haber estudiado una licenciatura en filosofía o tener una formación filosófica. Yo colaboro con unas colegas que no tienen formación, bueno, no hicieron estudios de filosofía, pero hacen filosofía, ¿no? Una de ellas trabaja conmigo cuestiones de filosofía feminista, tecnociencia y feminismo, y otra de ellas, que es Carolina de Petris, con la que trabajo cuestiones de literatura, de la relación entre literatura y filosofía. Por supuesto que también tiene formación filosófica, aunque ella misma no se presente como filósofa, sino como literata, ¿no? Entonces, eso también es importante, decir que me gustaría poder invitar a todas las colegas que hacen filosofía acá en la región para que podamos estar en contacto, ¿no? Que hacen filosofía no solamente en un departamento de filosofía, sino que están fuera de la academia, que están dentro de la academia y que incluso no necesariamente tengan una formación que diga doctora en filosofía, ¿no? Sino que hagan trabajos filosóficos. Y nosotras sabemos que hacen trabajo filosófico, sabemos que estamos haciendo trabajo filosófico independientemente de que tengas ese título sellado. Yo creo que eso sería lo que yo tendría que decir y reiterar la invitación a todas estas
mujeres que andan por ahí trabajando individualmente o en solitario, o quizás en un grupo pequeño, para que nos podamos poner en contacto y podamos empezar a hacer estas cosas de compartir y empezar a trabajar juntas, porque sí creo sinceramente que para visibilizarnos tenemos que generar una comunidad antes. O sea, eso es necesario, y para generar una comunidad tenemos que conectarnos mutuamente. Y yo creo que eso es todo lo que diría al respecto, y le cedería la palabra a Rocío Cáceres. Sí, hace rato conté mal, ¿verdad? Bueno, sobre esta última pregunta, lo que se dijo en este conversatorio fue lo siguiente. Habría que empezar por identificar las necesidades y metas comunes para a partir de ello instituir formalmente la red o las redes que pudieran formarse, ¿no? Y conseguir un sitio virtual igual para ellas. Hay pues necesidades distintas, en principio pensamos, porque Jalisco, por ejemplo, pues saben, es un estado grande, tiene más de una escuela de filosofía, seguramente muchas filósofas fuera también de la academia, y muchos otros, como les comentábamos, somos departamentos en las universidades muy chiquitos, con muy pocas filósofas, etcétera. Pero eso sería lo primero, juntarnos para hablar de qué necesidades y metas comunes podríamos tener, y entonces cómo podríamos organizarnos en una o más redes. Vincular el trabajo de la red regional, se decía también, a la red nacional, pero decían manteniendo el carácter propio de nuestra red que nos permita atender precisamente a las necesidades peculiares de las regiones, ¿no? Que abarcara estas redes más pequeñas. Muy explícitamente se decía que la red tenga en cuenta no solo a las filósofas haciendo investigación y escribiendo artículos, sino a las docentes de hora clase, que muchas de ellas, si hacen investigación es por su cuenta, no porque tengan un apoyo institucional, y que son la mayoría en varios de los estados, ¿no? Pero también a las estudiantes, tanto de las licenciaturas como los posgrados, y a quienes se desempeñan fuera de ámbitos académicos, en empresas, en radio, etcétera, y por supuesto también a los grupos de activistas feministas, pero no nada más, hay promotoras culturales y de otro tipo, ¿no? Que también fueran consideradas aquí en estas redes. Y se hablaba de varias estrategias de trabajo posible. Decían, hay que empezar por hacer un directorio de filósofas de la región, que incluya, por supuesto, datos personales y títulos, pero sobre todo los temas de interés que tenemos, académicos o no, insisto, ¿no? O sea, también en el área del activismo, sí, las líneas de investigación, el trabajo que se hace en la sociedad civil, en empresas, en grupos activistas, etcétera, ¿no? Un directorio para podernos reconocer allí. Proponía que hiciéramos un primer coloquio para propiciar el inicio de las colaboraciones, que compartiéramos, si era posible, los acervos bibliográficos con los que contamos. A mí, por ejemplo, he tenido a veces que pedirle a alguna colega de la UNAM o de otro lado si me consigue un artículo, y bueno, quizás las que más tengan acceso a bases de datos que pudieran también compartir en la medida de lo posible. Sabemos que no siempre se puede, igual por los candados que cada institución tiene, ¿no? Cada universidad. Reproducir nuestros propios textos y materiales, no solo los de tipo académico, a través, decían, de una editorial o de algún tipo de repositorio. Pensar en la posibilidad de seminarios virtuales compartidos que no duplicaran el trabajo que yo hacemos, sino, por ejemplo, si yo doy un curso sobre filosofía de las emociones, que pudiéramos tener un curso compartido con otra filósofa en otra universidad, y que estén ahí nuestros estudiantes, hombres y mujeres, digamos, pero que nos permita hacer trabajo de colaboración, que pues en la experiencia de muchas creo que son esos seminarios los que son un incentivo grande para la investigación y para la producción también académica, ¿no? Ahí sin duplicar, pero ver la posibilidad. También puede haber dificultades porque cada institución tiene sus propios reglamentos, pero bueno, se podría explorar esa posibilidad. Realizar intercambios de trabajos de investigación, decían, de docentes, que pudiéramos hacer estancias, profesoras y estudiantes también en las instituciones o en los estados, no solo en las instituciones, en otros estados de las propias redes.
reinventar, decía, nuestra forma de hacer filosofía y en particular buscar que vaya más allá de ámbitos puramente académicos o que se reconozca lo que ya hay fuera de ámbitos académicos, que es mucho, ¿no? Ante el pesimismo laboral también decían, pues podíamos, por ejemplo, intentar por lo menos difundir convocatorias a través de las páginas de la red de ofertas laborales para las filósofas, ¿no? Y que pudieran estar allí. Promover la revisión de planes de estudio, no siempre se está en posiciones para tomar esas decisiones, pero promover la revisión, decían, de planes de estudio para modificar no solo los contenidos, sino las formas, las maneras, decían, en que hemos sido nosotras mismas educadas, ¿no? Y bueno, creo que es todo sobre esa última pregunta. ¿Ya era la última o le paso la palabra a Laura? Laura, ¿verdad? Estoy perdida. Laura Campos, gracias. Gracias, Rocío. Pues yo solo, muchas gracias, Rocío, creo que has hecho punto, o bueno, retomando lo que sucedió en el conversatorio, pues hay muchas propuestas concretas que pueden seguirse, yo creo que de manera inmediata. Pero yo solo complementaría con algunas cosas que recogí. Pues, ¿qué acciones de la Red Nacional podrían ayudar a enfrentar las necesidades regionales? Pensando en qué es viable y qué es deseable la red o algún tipo de organización local. Bueno, pues estrategias coordinadas de difusión de la REMUF, que dejen claro cuál es el objetivo y el campo de incidencia de la REMUF, para evitar confundir las problemáticas que pretende atender la red con el resto de problemáticas que podemos enfrentar como mujeres y no solo como filósofas. Aclarar los vínculos, y de eso también hablaba Rocío, entre la red local y otras redes locales y de las redes locales con la red nacional. Sandra hablaba de que estén acuerpadas las redes locales por la red nacional. ¿Cómo sería eso? Y para que, digamos, porque sobre todo, repito, las estudiantes, pues algunas de ellas, varias, se entusiasmaron, pero cuando me preguntaban pues los cómo, yo decía, pues hay que imaginarlos, esos no están, esos los tenemos que crear, pero quedaba todo, bueno, sí, pero yo decía, bueno, pero pues, ¿qué va a haber? ¿Ofertas laborales, oportunidades de asistir a coloquios? ¿O qué es lo que puede ofrecer la red? Dice, bueno, pues más bien se trata de pues, crear vínculos y que ustedes mismas empiecen a imaginar y a crearse esos espacios de trabajo colaborativo. Pero creo que sí haría falta pues establecer un tipo de acciones concretas de cómo empezar a crear estos vínculos. No tanto, bueno, ya está la red y organícense como puedan. Creo que sí hace falta un poco de guía, que no se confunda con una centralización o con un tipo de organización piramidal, pero sí un tipo de guía de, bueno, por ejemplo, el directorio me parece una idea excelente, porque si aquí en mi nivel micro local, hay varias personas, varias mujeres que están trabajando temas afines y ni siquiera lo saben entre ellas. Yo decía, bueno, pues si yo ya supe haciendo este pequeño sondeo, ya me enteré de que hay 5 compañeras que están trabajando temas de género, de feminismo y demás. Digo, pues ¿por qué no hablan entre ustedes por lo menos? ¿Por qué no se organizan un coloquio? ¿Por qué no se organizan un encuentro entre ustedes y que asistan los que podamos por primera vez y después ya esto se va replicando y se conoce con la red? Entonces, bueno, creo que este directorio sería utilísimo y pues empezar a propiciar de alguna manera, que creo que eso podría ser la red, no sé cómo, pero propiciar el encuentro, no pues eso, dejarlo tan bueno, pues que se organicen como puedan o como quieran, o de alguna manera que la red nacional que pueda lograr estas formas de participación activa de las propias filósofas, tanto estudiantes como académicas o el resto de personas que estén haciendo filosofía en cualquier lugar. Y bueno, creo que entonces esto iría de, bueno, sin crear estas
esta centralización ni esta pirámide, pero sí podrían diseñarse mecanismos de intervención pues no autoritarios que guíen la conformación de organizaciones de espacios locales. Y pues esto podría ser podemos recurrir a quienes ya tienen algún tipo de organización y pues que nos ayuden a definir cosas como pues cómo organizar la red local, cómo estaría constituida, cuáles serían las funciones de la red local o de la organización local, qué hace y qué no hace, y cuáles serían las formas de participación de las integrantes de la red, qué es lo que cambia, si eres miembro de la red si no eres miembro de la red, qué es lo que hace diferente, qué tendrías que hacer, no solo como una obligación o un deber, sino qué es lo que genera en tu vida, sin duplicar tal vez el trabajo, quizás sí, porque tienes que hablar con la compañera, pero pues qué es lo que cambia en tu vida, en tu trabajo, como filósofa, qué es lo que cambia el ser parte de la red, y que no lo tendrías si no fueras parte de la red. Y creo que eso, por lo menos cuando yo contaba que existe la red, pues decían, bueno, sí, me inscribo, pero ¿y luego qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? Entonces, pues sí entiendo que es mucho trabajo autogestivo de parte de las redes locales, pero creo que si hubiera una manera de decir, bueno, por lo menos en principio esto cambia, vas a entrar al directorio y tales personas vamos a encargarnos de poner en contacto a gente que pensemos que tienen trabajos relacionados, y quizás podríamos promover la organización de una mesa de trabajo, un taller, un coloquio, no sé. Bueno, pues eso sería de mi parte el fin de mi participación de este bloque, y pues cedo la palabra a Fanny, que no la veo. Sí, gracias. Fanny, perdón. Gracias, Laura. Gracias. Gracias a todas. Han llegado algunas preguntas, muchas de las cuales ustedes ya han contestado, como por ejemplo, ¿qué proyectos concretos se podrían realizar, ¿no?, a través de la red para responder a la inclusión? Cómo lograr mantener la Red Mexicana de Mujeres Filósofas sin caer en un centralismo, ¿no? Cómo mantenerlo como una red de trabajo que sea equitativa para todas las regiones. Cómo hacer si hay un factor de desigualdad, digamos, en la red, si hay una afiliación profesional o no. Hay muchas cosas que ya se han dicho y se han respondido muy bien. Hay quizás dos preguntas que me gustaría plantearles, porque yo creo que no las hemos visto así de manera directa, pero que están ahí y que forman parte también de alguna de las formas de violencia que vivimos además las mujeres filósofas. Dice esta pregunta: ¿es alarmante la cantidad de denuncias hechas a raíz del Me Too académicos mexicanos? ¿Cómo han percibido y afrontado las formas en que esas violencias se hacen presentes en las interacciones académicas y en las aulas de filosofía? Y la otra pregunta que está vinculada es si sería pertinente un curso para profesoras de filosofía que ayude en términos emocionales y de autoestima académica. Pues me gustaría darle la palabra al respecto ahora a Ana Laura. Y quien quiera responder, pues será escuchada. Muchas gracias. Pues sí, son preguntas importantes. La primera de ellas, ¿cómo percibo, bueno, en este caso voy a decir a título personal, pues cómo percibo los casos de Me Too o las denuncias de acoso? Yo creo que pues sí es alarmante que existan tantos casos. Creo que es una buena señal que haya denuncias, porque eso es algo que nos permite primero identificar el problema, digamos, y señalarlo inequívocamente. Existe, ¿no? Es un problema que existe y que hay que atender. Y que también nos habla, como se decía también antes, de cómo las nuevas generaciones nos están demandando
unas prácticas académicas, filosóficas, no solo filosóficas, académicas en general, pero en este caso, pues en particular filosóficas, distintas, ¿no? Que sean más seguras para ellas, para todas nosotras, ¿no? A final de cuentas también tenemos, creo, que agradecérselos, nosotras también como profesoras, ¿no? Pero sí creo que en realidad, pues ahí la presión ha venido de las más jóvenes, ¿no? Y creo que en ese sentido yo lo veo digamos, como algo positivo, aunque por supuesto me gustaría que no hubiera esos casos, ¿no? Entonces, esa es mi percepción, ¿no? O sea, lamentablemente existen. Creo que es importante que exista la denuncia para que también, tanto en términos personales como en términos institucionales, podamos modificar nuestras prácticas, ¿no? Y podamos hacer algo encaminado a modificar esas prácticas, ¿no? Una vez reconociendo que ese problema existe. Y sabemos que eso va a ser muy complicado, incluso si hay voluntad de las instituciones. Y voy aquí a ligar con la segunda pregunta de si creo que es apropiado un curso para las profesoras. Creo que son apropiados los cursos para las profesoras y los profesores, ¿no? Porque creo que muchas veces no nos damos cuenta, profesoras y profesores, ¿no? De ciertas prácticas violentas, ¿no? Y que es importante hacerlas visibles, ¿no? Conocerlas, identificarlas explícitamente y hacerlas visibles. También para saber reaccionar ante esas situaciones, ¿no? Que creo que una de las cosas que me voy a traer, bueno, lo voy a decir a título personal, no voy a generalizar, pero que a veces causa mucho conflicto y temor es qué voy a hacer cuando llegue alguna estudiante a decirme que ha vivido un caso de acoso, ¿no? Y eso es algo muy complicado, es como ¿qué voy a hacer y hasta dónde puedo actuar yo y cuál es mi capacidad de acción, qué es lo que puede suceder, ¿no? Y creo que también eso es algo que debemos de atender y aclarar, ¿no? O sea, cuáles son los caminos y cómo podemos reaccionar, cuáles son maneras apropiadas de reaccionar, cuáles son maneras de revictimizar, ¿no? Es importante saber eso y en ese sentido creo que sería muy apropiado los cursos, tanto para aprender esto como para poder posicionarnos con mayor seguridad como filósofas dentro de la academia, ¿no? Es decir, no solo es una cuestión académica, sino es una cuestión también en términos, también como se decía en el conversatorio anterior, en términos emocionales personales y también hacerlo en términos institucionales, ¿no? Es decir, cuáles son las vías dentro de esta institución para poder enfrentar este tipo de casos, ¿no? Y visibilizar en el caso de que no las haya, ¿no? Pues asumiendo que no en todos lados ha habido estos avances en términos de establecimiento de protocolos, etcétera, ¿no? Cuando sí los hay, cómo se reacciona, qué se hace y bueno, identificar los problemas, ¿no? Es lo que yo diría. Y también para eso, creo que la red también tiene esta función, o debería de tenerla, ¿no? Ayudarnos a pensar en términos institucionales, en términos de qué es lo que tenemos que exigir a la institución, que se cree, por ejemplo, una dirección de género, que se cree el aparato institucional que permita responder y en fin. Se terminó el tiempo, pero antes de que nos vayamos, y les quiero agradecer muchísimo a todas las panelistas, porque la verdad que fue un lujo este conversatorio. Quiero darle la palabra a Ángeles Eraña para que cierre este ciclo. Pero muchas, muchas gracias. Para mí ha sido un privilegio, de veras, haber moderado esta mesa. Ángeles. Gracias, Fanny. Muy brevemente, primero que nada, agradecerles a todas por el trabajo que se tomaron en pensar estas preguntas y por el trabajo que se tomaron en hablar con nuestras colegas. Para mí ha sido un aprendizaje inmenso estar aquí presente y ver cómo en realidad hay muchísimos problemas muy comunes, pero cada lugar tiene su particularidad, ¿no? Y cómo en realidad sí tiene mucho sentido pensarnos en algo que se conjunta, pero que también tiene sus caras particulares en cada lugar del país, ¿no? Y entonces yo creo que podemos aprender mucho juntas si empezamos a caminar. Y yo sí quería decir algo porque yo
quiero que todas nos sintamos acompañándonos. Es decir, no se trata de que hagan las redes solas, se trata de que hagamos las redes juntas, ¿no? Entonces, que se acuerden que estamos, o sea, que la red, la Remove, no es otra cosa que todas nosotras trabajando juntas. Y que lo que nos digan, o sea, para eso estamos acá, ¿no? Y que justo este espacio que abrimos aquí es para empezar a pensar cómo. En efecto, suena imposible, pero pues uno lo que busca es justamente transformar el mundo y para ello hay que hacer lo imposible. Entonces, hagámoslo juntas. Gracias, sigamos caminando y lo que necesiten ustedes y todas las mujeres filósofas que quieran seguir haciendo filosofía, por aquí andamos. No se olviden, el directorio se está creando. Cada vez que ustedes se inscriben a la red, quedan sus datos y lo que queremos, y ya estamos trabajando en ello, es tener una página en la que ese directorio pueda quedar justamente público para que esto que ustedes decían de ver quién hace qué en dónde esté ahí disponible. Entonces, esa es una parte muy importante del trabajo que estamos haciendo. Entonces, en la medida que la gente que las mujeres se inscriban, ahí las vamos a ir registrando. Entonces, nada más quería darles las gracias. Ha sido para mí un aprendizaje súper importante este diálogo de hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Yo quiero invitar a todos y a todas y a todes, sobre todo a todas, las quiero invitar a el seminario permanente, que es una de las acciones, ¿no? Así concretas que la red ha hecho, el seminario permanente de mujeres filósofas. Hoy tenemos de 4 a 6 de la tarde el lenguaje más allá de la voz, el cuerpo en movimiento, presenta a Ainhoa Suárez Gómez, comenta Jocelyn Jauregui y modera Rebeca Lugo. O sea, este es un conjunto de filósofas que están pensando en cosas, que están exponiendo sus trabajos, que reciben este feedback de otras filósofas y que además después esto lo mandamos a un newsletter para que circule también ampliamente. Bueno, este es uno de los seminarios. Tenemos seminario permanente de mujeres filósofas todos los jueves. Hoy toca este tema del lenguaje más allá de la voz, el cuerpo en movimiento, así que están todas invitadísimas. Y quiero agradecer a la UNESCO también, que nos haya brindado este espacio para el conversatorio, para los 2 conversatorios. Así que bueno, agradecer de verdad a todas haber estado acá, todo lo que nos dijeron. Yo como Ángeles me llevo, de verdad, me voy muy enriquecida, me llevo muchísimo que pensar, muchas sugerencias, muchas propuestas. Y bueno, pues como siempre, a mí me vuelven a demostrar que la filosofía está realmente viva gracias a las mujeres. Así que mil gracias a todas. Gracias. Gracias por la invitación y mucho gusto de haber podido platicar con todas ustedes, de reencontrarme con algunas y de conocer a otras. Muchas gracias. Seguimos en este día. Hasta pronto. Gracias. Abrazos, sí.